Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Punto Financiero, el noticiero que lo mantiene al día con las finanzas y los hechos más importantes que las impactan en Colombia y en el mundo. Estos son nuestros titulares. En esta edición de Punto Financiero trataremos el indicador RPG. Este interesante indicador es uno de los más usados por los analistas para tomar decisiones de compra de acciones. Este mes en Mundo Financiero, los efectos en los mercados latinoamericanos por un incremento no esperado en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos. Hoy en Colombia Financiera analizamos las acciones con mayor y menor rentabilidad en la Bolsa de Valores en el mes de julio. Analizamos al Grupo Éxito, sus resultados del primer trimestre de 2023, la decisión de cotizar en la Bolsa de Nueva York. ¿Es una buena opción de inversión? Le contamos cuáles son las cifras más importantes a tener en cuenta para analizar el precio de las acciones de Grupo Éxito y su relación de RPG. Se acerca el periodo de declaraciones de renta y en Punto Financiero les contamos cómo es la preparación y el proceso de pago para este importante impuesto. Today in Finance Insight we will be talking about crypto assets. Professor Mariluz Rubio will explain us a little bit about this digital product. En esta nueva sección de Punto Financiero queremos que conozcan un poco más de finanzas, así que les tenemos recomendados libros, videos, podcasts y otras herramientas que les ayudarán a gestionar sus finanzas empresariales y personales. El indicador precio-ganancia es uno de los más importantes a la hora de tomar decisiones de inversión. Para hablar un poco más del tema, hoy nos acompaña el profesor Iván Tunjano, experto en finanzas y en mercado de capitales. Profesor Tunjano, me encanta saludarlo y bienvenido a Punto Financiero. Andrés, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá en Punto Financiero. Profesor, empiezo por preguntarle, ¿qué es el indicador RPG? El indicador RPG, por sus siglas, es relación precio-ganancia. Es un indicador que se utiliza mucho en bolsa porque permite comparar diferentes activos. Es la relación que existe entre el precio que pagas por una acción y la utilidad por acción que genera en cada periodo. Normalmente se calcula con los datos más recientes. Profesor, por favor expliquémosle a nuestra audiencia para qué sirve conocer este indicador. Antes de hacer inversiones en bolsa es importante saber en qué activos invertir, y el RPG constituye uno de los principales indicadores que miran los inversionistas, porque les permite comparar dos empresas entre sí. Como tomamos el precio de la acción y lo dividimos en la utilidad por acción, nos va a dar la cantidad de periodos de esa utilidad. Si la utilidad está medida en trimestres, dará en trimestres; si es en años, dará en años, y es la cantidad de periodos que demoramos para recuperar lo que pagamos por cada acción, teniendo en cuenta o suponiendo las mismas utilidades del último periodo. Entonces, si el RPG, por ejemplo, de una empresa es 20, pero el RPG de otra empresa es 10, en la empresa de 10 convendría más invertir los recursos. Por último, profesor Tunjano, me gustaría preguntarle cómo puede calcularse este indicador RPG. Es muy fácil de calcular. Simplemente tomamos la última utilidad neta que tenemos y la dividimos en la cantidad de acciones que se tienen en circulación de la empresa. Esto nos va a dar un indicador que se llama la UPA, o utilidad por acción. Esa utilidad por acción luego va a ser el divisor del precio por acción. Entonces, por ejemplo, si una acción vale 4.000 y su utilidad por acción es 400, el indicador RPG es de 10 periodos. Si la utilidad está medida en años, el indicador RPG va a dar en años, es decir, 10 años para recuperar lo que pagó por cada acción. Profesor Tunjano, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Punto Financiero y esperamos verlo muy pronto. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Por favor, cuenten con nosotros cada vez que lo necesiten. La Reserva Federal de los Estados Unidos, desde marzo del año 2022, dio inicio a una política de incremento de la tasa de interés de los bonos del Tesoro Nacional como medida para controlar la inflación dentro de su política monetaria.
El último incremento se presentó el pasado 27 de julio de 2023 en 25 puntos básicos, llegando al 5,5% efectivo anual, y lo que pretende es frenar el endeudamiento financiero y el consumo, así como la atracción de capitales externos a su economía. El profesor Hernando Espitia nos explica las principales consecuencias en las economías latinoamericanas. Cada vez que la Reserva Federal de los Estados Unidos hace un ajuste de sus tasas, afecta de manera directa a las principales bolsas latinoamericanas. En este caso vamos a estar revisando las bolsas de México, Chile, Brasil y Colombia. En este caso, como la Fed hizo un incremento de tasas, siempre se espera que haya un bajón en las tasas, en las cotizaciones de las bolsas de valores. Como podemos ver aquí, la bolsa mexicana, la de Chile, la de Brasil y la de Colombia, todas se vieron afectadas al día siguiente que se dio el anuncio de la Fed de subir las tasas de interés. Sin embargo, todas las bolsas repuntaron al día siguiente, igual al día de ayer, cerrando mes. Tenemos que las bolsas recuperan lo que perdieron al día siguiente del anuncio de las tasas de interés. Esto se puede dar por dos razones. Una primera, y es que aunque la Fed sube tasas de interés, las tasas de interés que están ofertando estos países son más altas, mucho más altas que las que les ofrecen en Estados Unidos. Esto hace que no haya fuga de capitales aún en estos países latinoamericanos, llevando a que esa medida le funciona a Estados Unidos para sus temas internos, como es frenar el consumo y frenar el endeudamiento, sin afectar de manera fuerte a las economías latinoamericanas. Aquí vemos como, por ejemplo, la prima de riesgo en México, que es del 5,13%, si le sumamos el 5,50% que está ofreciendo el mercado americano, tenemos que las tasas que ofrecen en México aún son más altas. En este sentido, sigue siendo atractivo invertir en México respecto a Estados Unidos. Si ya miramos Brasil, Chile y Colombia, sigue siendo aún más atractivo invertir en estos países. Entonces, como tal, afortunadamente esta medida de subir las tasas de interés no afectó de manera directa a las bolsas de valores de Latinoamérica. Sí se puede estar esperando hacia futuro que un mayor incremento en esta tasa sí pueda empezar a afectar las tasas de interés en los países latinoamericanos y empiece a afectar el ingreso de divisas. Colombia también hizo un ajuste en la tasa de interés, redujo la tasa en 25 puntos básicos, lo que al final no le ha generado grandes salidas de capital, sigue siendo una tasa atractiva, pero internamente también ya empieza a hacer unos ajustes interesantes en los costos financieros sin afectar el flujo de capitales. Bueno, con esto se ha hecho un análisis preliminar del cierre del mes de julio de los efectos de la tasa de interés de la Fed en los mercados latinoamericanos. Toca mirar más adelante cuáles fueron los efectos finales de esa subida de tasas. Para Punto Financiero, Hernando Espitia López. En julio, la acción de Grupo Éxito fue la más valorizada, mientras que la de ETB sufrió la mayor pérdida en la bolsa de valores. ¿A qué obedece este comportamiento? El docente Juan Carlos Rojas nos amplía la información. Las acciones más valorizadas en la bolsa de valores durante el mes de julio de este año fueron las del Grupo Éxito con el 9.4%, las acciones preferenciales del Grupo Sura con el 7.8%, Ecopetrol 7.3% y las acciones preferenciales de Bancolombia con el 6.8%. Donde es importante anotar que el Grupo Éxito ha tenido un incremento en el valor de su acción debido a que el grupo brasileño GPA, que ha comprado al Grupo Casino, que era el anterior dueño del Grupo Éxito, ha decidido posicionar sus acciones en Wall Street y en la bolsa
de Sao Paulo con el fin de dar más visibilidad al valor de la acción y como tal, pues que tenga una representación a nivel mundial. Por otra parte, está en las acciones preferenciales del Grupo Sura con el 7.8%, que han tenido un incremento bien interesante debido a la decisión que tomó la Asamblea de Accionistas en el mes de marzo de repartir 1.280 pesos por cada acción, lo que equivale a un incremento del 63% respecto al año anterior. Y por otro lado, pues vemos que ahora en julio, el 4 de julio, entregaron la segunda parte de los dividendos que estamos hablando. Por otro lado, Ecopetrol ha crecido el 7.3% debido al incremento constante del barril del petróleo a nivel mundial. Y si miramos las acciones más desvalorizadas, pues nos vamos a centrar en lo que es en la empresa de teléfonos de Bogotá, que tuvo una desvalorización del 5.67%. Esto es debido a la guerra que se está viviendo actualmente en las telecomunicaciones por la adjudicación de la línea 5G, donde desafortunadamente la empresa de teléfonos de Bogotá había tomado la decisión de expandirse en el mercado a nivel nacional y vio que eso le está dando un resultado adecuado, por lo cual las últimas decisiones fue centrarse solo en Cundinamarca y en Bogotá, donde está el mayor número de pobladores a nivel de Colombia. Si miramos ahora nosotros el RPG, observamos que el Grupo Éxito tiene un RPG de 68.37. Recordemos que este se calcula tomando el precio de cierre de la acción sobre la utilidad por acción. ¿Qué nos indica esto? Que para nosotros recuperar esa inversión del precio de la acción del Grupo Éxito nos demoraríamos 68.37 años, ojo, teniendo en cuenta solo que la recuperaríamos con el valor de la utilidad, porque recuerden que cuando hablamos de renta variable podemos decir que ganamos por valorización y por dividendos, y el RPG lo que nos está indicando es que yo recuperaría a punta de utilidad ese valor por 68.37 años. Y la ETB, la acción de la ETB, el RPG es del 18.99, es decir que el valor que invertí en la ETB lo recuperaría a través de la utilidad en 18.99 años. Informó Juan Carlos Rojas para Punto Financiero. Hoy hablamos del Grupo Éxito, sus resultados del primer semestre de 2023 y la intención de enlistarse en la Bolsa de Nueva York. Iván Tunjano nos cuenta más al respecto. Actualmente varias empresas que cotizan en bolsa están por debajo de los precios habituales, bien sea por una demorada recuperación post-pandemia o por pérdida de liquidez del mercado colombiano. Para analizar el caso de Grupo Éxito y su intención de cotizar en Nueva York, es importante conocer el contexto global. Grupo Casino es quien está detrás de diferentes cadenas como Éxito, que engloba a Carulla, Super Inter y Surtimax, Devoto en Uruguay o Libertad en Argentina. Y actualmente Grupo Casino o GPA se encuentra con necesidades de capital. En recientes noticias se ha publicado que podrían estar necesitando cerca de 900 millones de euros en equity, es decir, en patrimonio. Volviendo al caso del Grupo Éxito, el mercado colombiano aún se encuentra a la expectativa de la última OPA que presentó Jaime Gilinski a GPA, mayor accionista de este conglomerado empresarial. Iván Tunjano nos amplía la información. En el primer trimestre del 2023, Éxito reporta un patrimonio de 8.2 billones de pesos colombianos. Si contamos con que tiene en circulación cerca de 1.300.000 acciones, generaría un valor en libros de 6.338 pesos, superior al valor que se está negociando en bolsa. Es decir, actualmente se estaría negociando en un 72% de su valor en libros. Por otro lado, la utilidad neta fue de 79.063 millones, lo que nos da una utilidad trimestral por acción de 60.92 pesos colombianos, es decir, un RPG de 75 trimestres, o lo que sería igual, 18.62 años. Oportunidad vista por Jaime Gilinski, quien ya presentó su intención de OPA por un precio mucho inferior al que actualmente cotiza en bolsa. Para Punto Financiero, Iván Tunjano.
La declaración de renta es una de las obligaciones que tienen las personas naturales en el país. Según el calendario tributario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, a partir del 9 de agosto hasta el 19 de octubre del 2023 y según los 2 últimos dígitos de su documento de identidad, las personas tendrán que presentar su declaración. Para contarnos un poco más nos acompañan los profesores Carolina Bautista y Fernán Cardona, integrantes del consultorio tributario del Politécnico Gran Colombiano. Tal como se menciona, la presentación y pago del impuesto sobre la renta por el año grabable de 2022 da comienzo desde el 9 de agosto hasta el 19 de octubre del 2023, arrancando con los dígitos 0102, finalizando con los dígitos 9900. Es importante saber si yo soy declarante del impuesto sobre la renta. Para eso necesito saber el tope de mi patrimonio, de mis ingresos, de mi consumo de tarjeta de crédito, de mis consignaciones bancarias. El patrimonio bruto está generando este tipo de declaración cuando es igual o superior a 171.018.000 pesos, entendiendo que el patrimonio bruto es todos los bienes que posee el contribuyente de manera tangible o intangible. Los ingresos totales iguales superiores a 53.206.000. Aquí sí es importante determinar que los ingresos son por cualquier tipo de fuente de salarios, de honorarios, de servicios, de comisiones, de arrendamientos, de temas, por ejemplo, venta de mercancías, de dividendos, de pensiones. También otro tip que se genera es el consumo de tarjeta de crédito, que es igual o superior a 53.206.000, y por compras diferentes a tarjeta de crédito y consignaciones bancarias superiores o iguales a 53.206.000. Es importante que usted tenga en cuenta que con tan solo un requisito que cumpla, ya lo hace obligado a presentar la declaración de impuestos sobre la renta se maneja en el país. Dentro del sistema tributario colombiano existe el sistema cedular desde el año 2016. Este sistema cedular se divide en 3 tipos de cédula, que son las cuentas por las cuales se reciben los ingresos de las personas naturales. Cédula general, cédula de pensiones, cédula de dividendos y participaciones. Dentro de la cédula general tenemos los conceptos de rentas de trabajo, rentas de capital, rentas no laborales, teniendo dentro del rubro de rentas de trabajo los conceptos por salarios, honorarios, comisiones, servicios. Dentro del rubro de rentas de capital está lo que se renta el patrimonio del contribuyente, como regalías, arrendamientos, rendimientos financieros. Y en las rentas no laborales son aquellos ingresos que no se pueden catalogar en estas rentas de trabajo, de capital, de pensiones y de dividendos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, si tengo un negocio, tengo una ferretería, tengo una papelería y cumplo con ese tipo de límites que mencioné anteriormente, estoy dentro de estas rentas no laborales. Dentro de este sistema cedular, en la cédula general, la mayoría de los contribuyentes están dentro de las rentas de trabajo. Allí es donde la norma fiscal tiene una serie de requisitos que se debe cumplir dentro de los ingresos y algunos límites que se debe también cumplir en las deducciones de rentas de las rentas de trabajo. Para eso, pues Fernán nos explica un poco sobre cuáles son esos límites en las deducciones y rentas exentas en la cédula general. Gracias, Carolina. Tal como tú lo mencionas, efectivamente, a partir del 2016 el Gobierno Nacional clasifica el sistema tributario para personas naturales en el sistema cedular. Dentro de este sistema cedular, los ingresos se clasifican, o más bien cada cédula corresponde al origen bajo el cual se haya obtenido el ingreso. En el caso de la cédula general, tenemos entonces que hay unos conceptos relacionados a las rentas de trabajo que nos permiten detraer o deducir de la renta líquida gravable estos valores. Es por ello que dentro de esa depuración de la renta líquida gravable vamos a tener entonces la medicina prepagada, las pólizas de seguro o los planes complementarios que el contribuyente hubiese pagado por él o por su grupo familiar durante el año inmediatamente anterior y que este monto no supere 7.296.000 pesos. En el caso de los dependientes económicos, el contribuyente también tiene derecho a restar de esa renta líquida gravable el 10% del ingreso bruto
sin que esto no supere 14.593.000 pesos. Es importante tener en cuenta que los dependientes económicos serán padres, hermanos, hijos o cónyuge del contribuyente que hubiesen tenido ausencia de ingresos en el año inmediatamente anterior. Otro de los conceptos que también se permite restar o deducir son los intereses provenientes o por los intereses que el contribuyente hubiese pagado por concepto de créditos hipotecarios, leasing habitacional, máximo hasta 45.604.000 pesos. Pero es importante tener en cuenta aquí que para que ese requisito se cumpla, el contribuyente debe residir en el inmueble. Y otro de los conceptos dentro de las deducciones son los gravamen a los movimientos financieros. Este concepto de gravamen se podrá restar en el 50% del valor efectivamente certificado por la entidad financiera. Entonces el contribuyente toma el certificado que le emite la entidad financiera y se resta el 50% correspondiente a gravamen a los movimientos financieros. Dentro de esa depuración o dentro de la determinación del impuesto sobre la renta de personas naturales tenemos también las rentas exentas. Dentro de las rentas exentas tenemos lo que son las pensiones voluntarias, cuentas AFC, que hayan sido aportados de forma voluntaria por el contribuyente y que en su efecto nos sumen más del 30% del ingreso bruto del contribuyente y que no superen 144.415.000 pesos. Y finalmente dentro de esas rentas exentas también tenemos el 25% de renta exenta a la cual tienen derecho todas las personas que hubiesen tenido ingresos provenientes de rentas de trabajo. Es importante tener en cuenta que todas las deducciones y rentas exentas van a estar limitadas al 40% de los ingresos netos del contribuyente, sin que ese 40% no exceda de 5.040 VTs. Tal como tú lo mencionabas, Carolina, los contribuyentes pueden tener o pueden cumplir con alguno de los requisitos que los conviertan en declarantes. El hecho de que sea declarante no significa que tenga que pagar. Yo puedo declarar renta sin necesidad de pagar, pues porque sencillamente los ingresos no me dan para pagar el impuesto sobre la renta. Pero lo que sí es importante tener en cuenta, que si el contribuyente tiene la obligación de declarar por alguno de los requisitos que ya tú mencionaste y no lo hizo, pues estará sujeto a una sanción por extemporaneidad, la cual corresponde al 5% del valor del impuesto a cargo o en su efecto sobre los ingresos o sobre el patrimonio, que ya son unos porcentajes diferentes, pero esa sanción en ningún caso podrá ser inferior a la sanción mínima de 424.000 pesos. Entonces, contribuyente, tenga usted cuidado que si usted tiene la obligación de declarar y no lo hace, pues ya de entrada va a tener que pagar 424.000 pesos como mínimo de sanción. Es por ello que entonces los invitamos a que nos visiten. Estamos ubicados en el tercer piso del City Campus. Allí está ubicado el consultorio tributario del Politécnico Gran Colombiano. O también, si no nos puede visitar de forma presencial, los invitamos a que consulten por intermedio del siguiente link, donde nos pueden dejar todas las consultas de índole tributario, contable, en el cual nosotros podamos entrar a apoyarlos y a orientarlos de acuerdo con las necesidades puntuales. A el noticiero, muchísimas gracias por esta invitación y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Hello everyone and welcome to Finance Insights. Today we are going to review an important topic that every day becomes more relevant, and the topic is crypto assets. Firstly, it is important to know the meaning of crypto. The word crypto refers to cryptographic techniques and several encryption algorithms that help secure these records, such as hashing functions, elliptical curve encryption, and public-private key pairs. Therefore, crypto assets are a digital representation of value that you can transfer, store, or trade electronically. This also includes non-fungible tokens, NFTs, and so on. Crypto assets are a subset of digital assets that use cryptography to protect digital data and distribute ledger technology to record transactions. Some of the benefits of the crypto assets include cheaper and faster cross-border payments, more integrated financial markets, and increased financial inclusion. Thank you so much for watching this video, and I'll see you in the next time.
En esta edición queremos recomendarles el libro Finanzas Prácticas para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, elaborado por los docentes del área de finanzas del Politécnico Gran Colombiano, en el que su editor literario Iván Tunjano logró reunir en 5 capítulos temas relevantes para las finanzas del día a día en las empresas tratados a través de ejemplos prácticos. Además encontrarán explicaciones clave de matemática financiera con aplicación en la inversión y la financiación, valoración de riesgo versus rentabilidad, cómo evaluar un proyecto de inversión, indicadores para la gestión y medición del negocio y finalmente la gestión de los riesgos en la organización, vital para dar continuidad a los negocios. Para acceder al libro solo deben escanear el código QR que aparece en pantalla. Y así hemos llegado al final de Punto Financiero. Nos vemos en una próxima edición.